Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Venus Angélica Delgado y en esta clase vamos a estar viendo cómo arreglar nuestros pinceles, cómo va a ser el manejo de estos pinceles para que nos puedan durar un poco más y sacarle mejor provecho. Entonces vamos a iniciar teniendo un pincel triple cero, 20 sobre 0 o doble cero, ya eso es como ustedes quieran. Vamos a conseguir, después de que nuestro pincel sea delgado, sea pequeño, nos sirve. Y vamos a conseguir una cuchilla, yo tengo esta en este caso, y vamos a empezar a quitar pelitos. Esto es para arreglarlo, para que nos quede mucho más delgado. Ustedes ven que este pincel es muy grueso, entonces vamos a tratar de quitar pelitos para que nos quede más delgado y nos pueda servir para delinear. Vamos a empezar quitando pelitos y vamos a ir rotando el pincel para ir quitando esto no se puede hacer, ese movimiento no se puede hacer, no podemos cortarlo de frente, sino más bien a diagonal, coger la cuchilla a diagonal para ir quitando los pelitos. La vamos a coger de este modo, donde yo pueda ver exactamente qué pelitos voy a ir quitando, y lo voy a hacer a diagonal y voy rotando el pincel de forma circular para ir quitando los pelitos de alrededor. La idea de esto es retirar los pelitos de a los lados, ¿sí? Pero que nos quede los pelitos en el centro, que quede el pelito que nos va a servir para delinear bien en el centro. Tampoco la idea es dejar 2, 3 o 4 pelitos, sino que nos quede un grosor adecuado, pero una punta fina, ¿sí? No importa qué tan grueso nos quede, después de que nos quede una punta fina. Ya aquí sigo cortando bien los pelitos, tratando que me quede más delgado, y con un vasito de agua voy a sumergirlo y a tratar de que las cerdas se impregnen bien con el agua para poder ver exactamente de qué grosor nos está quedando. Lo seco un poco y miren ya cómo va quedando, ya vamos teniendo una punta un poco más fina. Ahí lo podemos dejar, pero yo voy a quitarle un poco más de pelitos, tratando de que me quede aún más delgado. No podemos dejar que nos quede demasiado delgado con 2 o 3 pelitos, pero sí podemos dejar que nos quede un poquito más delgado. Este pincel lo voy a utilizar para delinear, o sea que la punta debe ser muy fina. Voy haciendo el mismo ejercicio, ustedes vayan rotando el pincel y donde vean que de pronto quedó más cerditas, entonces van quitando por allí, desbastando por ese lado el pincel para que les quede bien la punta bien en el centro. Yo creo que ya casi nos está quedando, y este lado me quedó un poquito más gruesa que los otros lados, entonces voy retirando por allí pelitos. Miren, ya ahí ya la forma que nos queda es muchísimo mejor. Podemos tener varios pinceles también, yo ahorita les voy a estar mostrando, pero esta es la forma en la que siento que quedó muchísimo mejor. Miren, mucho más delgado y la punta muy delgadita. Entonces lo que les aconsejo es tener pinceles de varios estilos, ¿sí? Uno más grueso, uno más largo, uno más delgado, para que les sirva en cualquier ocasión, que si necesitamos rellenar, que si necesitamos delinear, entonces esos pinceles les va a servir. Vamos a tener uno para cada cosa. También podemos tener un pincel para el esmalte, un pincel para las pinturas. Este kit de 3 lo tengo a la venta
También hago envíos a todo Colombia por si están interesados. Y ahora vamos a ensayarlo con la pintura acrílica negra. Entonces voy a tratar de hacer líneas muy finas con este pincel. A ver qué tal nos quedó. Bien, como pueden ver, se pueden hacer líneas finas perfectamente. ¿Cuál es la ventaja de pronto de un pincel con cerdas sintéticas, que es el que yo tengo acá, a cerdas naturales? Es más que todo la suavidad. Este tipo de pinceles que es cerda sintética, y ustedes se van a dar cuenta que es cerda sintética, por lo que el color del pelito es más bien café muy claro o son blancos. Entonces ahí nos damos cuenta de que son cerdas sintéticas. Hay unos que si vienen combinados cerda sintética con cerda natural, pero ustedes lo van a notar, es más que todo en la suavidad. Las cerdas sintéticas no son tan suaves, entonces yo no puedo coger la cerdita y darle bien la formita de espiral, sino que tengo que hacerlo más bien por partes. Esto es porque si no, el pincel va a estar como tiesito y me va a saltar y va a dañar el diseño que voy a hacer. No vamos a cortarle la punta, y eso quiero que les quede muy claro, porque si le cortamos la punta se daña. Lo que sí vamos a quitarle es un pelito que hay allí que me está estorbando. Solamente se lo corto sin tocar la punta del pincel, solamente cortar el pelito para que no me vaya a estorbar. Y como pueden ver, sigue teniendo la puntica del pincel. Ahí se me desenfocó, pero bueno, esa es la idea, que siga teniendo la puntica del pincel. Ahí está. Ahí está, él sigue teniendo la punta, que es lo más importante en este sentido, no dañar la punta. Ya entonces vamos a hacer la demostración con la pintura. No vamos a coger la pintura con la punta, sino que vamos a cogerlo ladeado el pincel, ¿sí? A 45 grados o acostada, para que las cerdas se impregnen adecuadamente de pintura, y vamos a retirar el exceso. Esa es la mejor forma de poder agarrar la pintura. No vamos a cogerla tampoco demasiado cargado el pincel, que nos cree una bolita en la punta, porque eso va a hacer que las líneas nos salgan más gruesas. Cuando vamos a limpiar nuestro pincel, vamos a utilizar agua de la llave, no hay ningún problema, y vamos a empezar a hacer movimientos hacia la pared del vaso. No vamos a cogerlo en la punta y vamos a hacerlo de arriba hacia abajo, sino que vamos a hacerlo hacia los lados, para que con cada golpe, tampoco vamos a hacer eso cuando lo vayamos a secar, sino que lo vamos a hacer de ladito. ¿Por qué? Porque en cada golpe con el vaso va a hacer que toda la pintura pueda salir adecuadamente. Tampoco vamos a dejar el pincel en el vaso, y esto es un error garrafal, se puede decir, y es, pues daña completamente el pincel al dejarlo en el vaso. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar bien acostadito, o si no paradito, pero con las cerdas hacia arriba. Para retirar la pintura que haya quedado almacenada en el pincel de nuestras prácticas, de todo lo que hacemos con este pincel, lo que vamos a hacer es que miren, por ejemplo, este que está con la pintura blanca allí ya seca. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a coger alcohol, en su defecto puede ser alcohol, o yo tengo a la venta también un líquido que sirve para limpiar los pinceles, es excelente, pero también puedes utilizar alcohol. Vamos a ponerlo allí en un vasito, una cantidad generosa, y vamos a empezar a poner nuestro pincel, a irlo remojando. No es de dejarlo allí porque las cerdas se van a dañar, así como les digo que con el vaso, no dejar el pincel dentro del vaso con agua ni dentro del alcohol, porque se van a dañar, a deformar las cerdas y les van a quedar torcidas.
Lo que va a hacer este alcohol es que va a terminar de aflojar toda la pintura seca que tiene las cerdas. Miren, yo los movimientos que voy haciendo son muy suaves, voy haciéndolo rotándolo, ¿sí? Con las paredes del frasquito o en el mismo piso del frasquito. Voy ayudándome con la uña a quitar todo lo que hay alrededor. No estoy presionando las cerdas, solamente estoy quitando lo que está pegado en el mango, en la férula del pincel. Lo voy haciendo con mucho cuidado para ir quitando todos los excesos y sigo metiendo el pincel y lo rotando y lo moviendo para que pueda aflojar toda la pinturita del pincel. Esto lleva un poquito de tiempo, miren que todavía sale, voy mojando, voy secando, limpiando, todavía sale, entonces sigo haciéndolo. Esto lleva un poquito de tiempo, hay que tener paciencia, eso lo podemos hacer en un momento dado que de pronto no estemos ocupadas, que de pronto no tengamos clientes o no tengamos nada que hacer, entonces lo podemos hacer. Yo digo más o menos una vez a la semana o 2 veces a la semana según lo que utilicen el pincel. Si lo utilizan mucho, entonces 2 veces a la semana perfectamente lo podemos estar haciendo. Esto es para retirar todo porque así nosotros limpiamos muy bien el pincel con el agua. Igualmente el pincel va a ir agarrando pinturita y va quedando todo el exceso allí dentro de las cerdas. Entonces esto lo podemos ir haciendo para retirar todo. Miren que ya ahí ya el pincel está como nuevo, ya nos queda muchísimo más limpio. Igualmente esto pasa que cuando quedan la pintura muy adentro, el pincel ya no funciona, la punta ya no funciona como antes. Entonces cuando hacemos esta limpieza a fondo con nuestro pincel, la punta vuelve a cerrarse y queda muchísimo mejor para poderlo manejar. Y este es un truco que me gusta mucho, y es que con las cerdas, más que todo con las cerdas naturales, cuando tenemos pincel de cerdas naturales que es más oscura la cerda, tú lo puedes notar porque es más suave, más oscura, es un café oscuro. Entonces nos sirve mucho el aceite. Yo tengo a la venta estos aceites, son muy buenos, son nutritivos para la piel, para todas las cutículas, son buenísimos. Vienen combinaciones de aceites esenciales. Entonces con este aceite cojo y pongo una gotica allí en las cerdas. Esto va a hacer que las cerdas se hidraten y vuelvan a tener la misma suavidad de como cuando lo compramos. Entonces eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Recuerda darle like y suscribirte. Chao.